Esto es Combaters y yo soy Judy Rodríguez. Philip regresa la próxima semana con ustedes. Lo que ha ocurrido en Juliaca, en Puno, es terrible. La cifra sobrepasa los 12 muertos. Tenemos información desde la Defensoría. La cifra podría llegar a 14 fallecidos. Esto, por supuesto, repito, según la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ocurrió en Juliaca? Tomaron el aeropuerto, un supermercado, la aduana en Juliaca. Las imágenes son terribles. Veamos y escuchemos. Esto es ahorita lo que está pasando en Plaza Vea. Señores, se quemó todo. No tienen ayuda la empresa Plaza Vea, ni los bomberos, nadie les quiere auxiliarles. Acá hay un vecino que le está apoyándoles con agüita. Está por dentro todo quemado. Todo Plaza Vea parece que se ha quemado por dentro. La aduana está quemando. Sacado el carro. ¿De quién será? Lo han sacado el carro. Siempre, hermanos, nada fácil, hermanos. Así es, amigos, es el panorama que se vive en lo que es en Juliaca. Nada fácil, por supuesto, como esta persona que narra lo que se vive en Juliaca. Nada fácil para el gobierno de Dina Boluarte, para una presidenta que no tiene las cosas claras, que cambia cada vez que puede a sus funcionarios designados en áreas importantísimas como las de inteligencia. El último caso con Juan Carlos Liendo, coronel en retiro, como jefe de la DINI, ¿no? Un cambio que sorprendió a todos previo a las manifestaciones. Y recordemos que el año pasado se reportaron al menos 28 fallecidos. Este año, 14. La cifra, por supuesto, no es... no se había visto en los últimos años esta cifra tan alta de fallecidos. Yo no sé, Dina Boluarte, qué futuro le espera. Y no sé si permanecerá en la presidencia. Ojo, ¿ah? Está en el estudio el almirante Calixto Giampietri. Bienvenido a Combaters. No es un día bueno, por supuesto. La situación del país es complicada y creo que nadie quiere esto para el país. Y hay algunos personajillos que utilizan esta situación para generar réditos políticos en este y fuera del país. ¿Cuál es su opinión? Señora, buenas noches. Muchas gracias por haberme convocado a su programa. Realmente estamos viviendo una situación difícil. Es una situación que viene potenciada por varios factores. Uno de ellos definitivamente es esta infiltración extranjera venida desde Bolivia a través del Viceministerio de Descolonialización. Descolonización. Así es, que existe en Bolivia. En Bolivia. Y que fue la plataforma que utilizó Evo Morales desde varios años atrás. En el año 2019 ya estaban hablando del tema de separar el país y esto se veía venir desde atrás. Y en adición viene potenciado con estas
perdón, ¿cómo se llama? Manifestaciones. Es que no son manifestaciones, discúlpeme, no son manifestaciones, estos son hordas organizadas que, sobre pretexto de querer conseguir algo, están siendo, debido a la mala información, utilizadas políticamente, como usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, se están combinando cosas aquí que al final la inacción o la tibia acción de la utilización de las herramientas que tiene el Estado nos están llevando a esta posición, ¿no? Es una combinación, y creo que ese es un término adecuado para lo que estamos viviendo. Es una combinación de varios factores. Efectivamente hay una molestia, ¿no?, política, generada por el gobierno de Pedro Castillo, sí, por una exacerbación, por una polarización que el propio Pedro Castillo ha generado en distintos consejos descentralizados, reforzando, orquestando un mensaje de división, de clase, de resentimiento, y además con la propia ausencia del Estado, de su gobierno. Y también podríamos mencionar los gobiernos anteriores, pero el gobierno de Pedro Castillo han sido pues año y no sé cuántos meses, 4 o 7 meses terribles de incapacidad y de abandono a las comunidades más vulnerables. Pero cuando se refiere a combinación, ¿qué otros factores, además del político, además de la intervención extranjera, como en el caso de Evo Morales, del que vamos a hablar más adelante? ¿Qué otros factores? Es que, como usted dice, el gobierno de Pedro Castillo yo creo que ha sido el peor gobierno que hemos podido tener en nuestro país, ¿no? Porque ellos no se han dedicado a gobernar, sino se han dedicado a destruir el gobierno desde adentro, infiltrando funcionarios que por un lado no estaban preparados para ejercer los cargos a los cuales estaban nombrados, y por otro lado introduciendo personajes relacionados con el Movadef y utilizando el aparato del Estado para desestabilizar el Estado desde adentro y fracturarlo. Y si a esto usted le potencia la injerencia extranjera con la infiltración de medios económicos derivados de actividades ilícitas, llámese tráfico ilegal de madera, tráfico de drogas, minería ilegal, que tiene el componente más fuerte. Entonces, esto es una olla de presión que ha ido cargándose. Y si a esto le suma usted la cantidad de cambios que hemos tenido en los actores del gobierno, estamos en una situación complicada. Y en quienes además ostentan de alguna manera la representación del Estado. Congresistas, ¿no?, que no pueden mirar por otro lado, no pueden silbar bajito, porque en parte ellos son los que representan, ellos deberían estar en las regiones tratando de llegar a un diálogo, representar sus exigencias a aquellos que legítimamente las tienen, si es que las tienen ya en este escenario, porque creo que lo que se pide en las manifestaciones u hordas, como señala usted, ya el pedido legítimo está dejándose de lado para pedir cosas que son pues improbables, ¿no? Los congresistas, y quedaba pendiente los prefectos y subprefectos, ¿no?, que, como usted dice, han estado ligados pues al Movadef y a otras organizaciones que nacen del terrorismo, de Sendero Luminoso. Bueno, es que esto se vio desde que se comenzó a hacer una secuencia o una serie de congresos descentralizados, reuniones de ministros descentralizadas. Claro, los consejos. ¿No? Los consejos descentralizados de ministros, y en el que los actores locales eran organizados a través de los prefectos y los subprefectos. Claro. Y muchos de ellos han estado firmados en la planilla del Movadef, ¿no? Y Movadef es parte de Sendero Luminoso. ¿A quién le cabe una duda de eso? Por Entonces, supuesto. esta situación ha sido claramente preparada por Castillo para llegar en el momento en el que estamos el día de hoy, ¿no? Sí, y creo que no exageramos al decir preparada, porque vamos a presentar en breve una nota para explicar de qué manera se ha ido trabajando esta protesta, ¿no? Solamente recordar que son 6 regiones las afectadas, 50 vías bloqueadas, según ha informado Sutran. Tenemos 50 vías nacionales, al menos, bloqueadas en nuestro país, y 6 regiones afectadas. Ahí está la información difundida por Sutran, ¿no? Puntos con tránsito interrumpido 50, regiones involucradas 6, vías nacionales. Las vías nacionales afectadas, que son las vías más importantes, son 10, según lo que ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué decimos preparada?
Prefectos y subprefectos han participado durante el gobierno de Pedro Castillo, que siempre dio la impresión de ser una campaña, un meeting. Todos los días sus consejos descentralizados parecían un meeting, por supuesto, y los prefectos y subprefectos tenían en sus despachos propaganda política. Pero además estos estaban relacionados al Movadef. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones se ha podido identificar a sentenciados por terrorismo. Sentenciados por terrorismo. Hemos conocido una parte del último fin de semana y la producción de Combaters ha decidido hacer una ampliación para conocer más sobre la camarada Cusi, quien además hoy es asusadora y financista de lo que hoy vemos en Juliaca, en Puno, en Ayacucho, en el sur de nuestro país. Esta violencia exacerbada tiene relación con esta gente. Responsabilizamos al Estado, a la señora Dina Boluarte, a ese Congreso que se quiere quedar a la ultraderecha, mantener a sangre y fuego esta dictadura de la ultraderecha. Esa es nuestra posición. Rocío Leandro Melgar es el nombre de la mujer detrás de las violentas marchas en Ayacucho. Esta mujer, o mejor dicho, camarada, es una vieja conocida de la policía antiterrorista. Y así como usted, yo denuncio su postura. Como ayacuchano que es, debería estar del lado de del pueblo, exigiendo el cierre del Congreso. Estoy preguntando. Usted está avalando a este gobierno y a este Estado. Para usted, bienvenida. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? No. La forma en cómo discute con un periodista de su propia región demuestra la nula tolerancia de Rocío Leandro con quienes piensan distinto a ella. Normal si tenemos en cuenta que es una condenada por terrorismo. Este gobernador regional, Wilfredo Corima, se sume a ser parte de esta derecha, ultraderecha, sirviente de esta Constitución del 93, a la cual el pueblo de Ayacucho está exigiendo una nueva Constitución. En 1995, Rocío Leandro fue condenada a 25 años de prisión por el delito de terrorismo y purgó 9 años de su condena en el penal de mujeres de Chorrillos. Se le encuentra una bolsa, material explosivo, banderolas y propaganda de carácter terrorista. El carácter terrorista en esa época es Sendero Luminoso. Se le encuentra una bomba casera. ¿Qué hacía una persona con una bomba casera en una bolsa? Es para hacer un atentado terrorista. En el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta mujer que hoy funge de líder social aparece vinculada al crimen del dirigente sindical Pedro Wilca. Por entonces era conocida con el alias de Camarada Cusi y habría sido quien se encargó de seleccionar al contingente que cometió el crimen. Nos parece mal, pues, nos parece mal que un terrorista o una terrorista esté haciendo ese tipo de acciones. Lo vamos a rechazar siempre nosotros. Este es un trabajo que ellos han tenido de largo aliento. Solamente estamos viendo los resultados de cómo el Estado de hace 20 años nos dejamos invadir, nos dejamos meter gente en ministerios, en todas partes. Información de inteligencia revelada por el dominical Contracorriente reveló que la camarada Cusi tiene una estrategia efectiva durante las manifestaciones en Ayacucho. Ella utiliza los reclamos de los familiares de los fallecidos para manipularlos y hacer propaganda política. El rechazo a esta dictadura, que como vemos a nivel nacional, nuestro pueblo está siendo masacrado, junto a nuestros hermanos que ya han dado su vida por este cambio. Lo que quizá Rocío Leandro no le dice a los familiares de las personas fallecidas en estas manifestaciones de diciembre es que sus vínculos con Sendero Luminoso se mantienen hasta el día de hoy, pues en 2011 se afilió al Movadef, brazo político de esta agrupación terrorista. El pueblo de Ayacucho se ubica en las calles y sigue denunciando en contra de este sistema neoliberal. En 2016, Rocío Leandro, la camarada Cusi, intentó alcanzar una curul en el Congreso con el Partido Humanista de Yehude Simón. Sin embargo, cuando su pasado terrorista salió a flote en los medios, el partido le dio la espalda y retiró su candidatura. Ahora, usando su cargo como presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, la camarada Cusi asusta a la población en su región y hasta participa en la financiación de las manifestaciones. En diciembre pasado se le vio repartiendo dinero en efectivo a representantes de gremios cocaleros del Brain para que movilicen a sus miembros hasta Lima. Compañeros, espero que este pequeño aporte económico sea hecho llegar a todo cada uno de ustedes a su organización, aunque sea con un agua mineral.
Precisamente días después de la entrega de dinero en que participó Rocío Leandro, se registró en Huamanga la muerte de las 8 personas a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y policías. No es pues entonces una manifestación preparada, manifestación entre comillas, como decía el almirante Calixto Gianpietri. Preparada sí, con pago y todo. Por supuesto, esto no surge de la espontaneidad. Esto surge de un plan claramente establecido, ¿no? Ahora, a esto nos estamos exponiendo con esta última sentencia del Tribunal Constitucional, a que gente como este tipo de personajes que tienen sentencias cumplidas de terrorismo terminen postulando para puestos de elección popular y tengamos a este tipo de personas estableciendo cuáles van a ser los destinos de nuestro país. Entonces este es un tema que tenemos que mirar con mucho detenimiento y hacer los ajustes que se tengan que hacer a través del Congreso de la República para poder bloquear ese tipo de acciones que nos puedan llevar a un desastre, porque lo que estamos viviendo en este momento en el país, si no se controla bien, puede desembocar en un desastre que no vamos a poder manejar más adelante, ¿no? Pero hay una responsabilidad de los partidos políticos, queda claro, porque de hecho el Congreso en su momento aprobó, ¿no?, la prohibición de aquellos sentenciados por terrorismo, por narcotráfico, organización criminal, narcotraficantes iba a decir, y una serie de otros delitos graves. Y el Tribunal Constitucional lo que hace es decir, en resumidas cuentas, bueno, hay una sentencia cumplida, ¿no? En resumidas cuentas, digo, porque la decisión del Tribunal Constitucional me parece es más larga, habría que analizarla a detalle y entender los argumentos. Sin embargo, hay una responsabilidad que recae en los partidos políticos. La camarada Cusi iba a participar por el Partido Humanista, hoy JPP, y solamente es retirada con la presión de los medios de comunicación. Entonces, ¿son los partidos políticos los responsables, no cree usted? Por supuesto, los partidos políticos tienen un rol predominante acá. Si desde el génesis la gente que interviene en política no es debidamente filtrada, entonces si tenemos una mala entrada, vamos a tener una mala salida en el proceso. El producto que va a votar al final es un producto que no es el que necesitamos. Entonces, la participación acá profiláctica de los partidos políticos es necesaria. Y también el papel de los organismos electorales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones aceptó una lista con un vicio de origen, la postulación de Vladimir Cerrón en la fórmula presidencial, pese a contar con una sentencia. Entonces sí está en cuestión, me parece, el papel de los organismos electorales, ¿no?, y quienes además quieren liderar el próximo proceso electoral. Vamos a hablar del tema Evo Morales porque en breve, según me informa la producción, se realizará un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. ¿No es cierto, Nicole? Desde Palacio de Gobierno. Así que Evo Morales, ¿qué ha dicho el Ministerio del Interior? El expresidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá volver a ingresar al Perú tras su injerencia en asuntos internos del país y la fomentación de su proyecto geopolítico RUNASUR. Así lo ha dispuesto el Ministerio del Interior a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Necesario, creo. Bueno, yo creo que ha sido una buena acción que ha sido tomada por el Ministerio del Interior. La injerencia de Evo Morales aquí, bueno, ya lo comentamos anteriormente, viene desde muy atrás, y esta intervención en temas internos y políticos no puede ser permitida en el país, ¿no? Pero no solamente tenemos que ir al tema de Evo Morales, tenemos que ir un poquito más allá, porque el evitar de que entre al país no soluciona el problema. No tenemos que ir nosotros al efecto, sino tenemos que ir a la causa, ¿no? Entonces acá también lo que debe hacerse inmediatamente son las denuncias penales correspondientes. Sí, y no solamente a Evo Morales, porque Evo Morales también debe ser denunciado penalmente, y las personas que lo acompañaban y todos los actores internos que han sido parte. Congresistas, y ¿no? que hasta el día de hoy. Políticos. Claro, y hasta el día de hoy sostienen esa posición. De acuerdo. Separatista del Perú. Entonces, eso amerita una denuncia penal. Y por ahí debemos de comenzar para poder hacer esta profilaxis de la que estamos hablando y poder separar, como dicen, la paja del trigo, ¿no es cierto? ¿Y por qué delito sería, en todo caso, a los actores internos, ¿no? Bueno, es que están promoviendo la fractura del país. Es lo mismo que ha hecho Morales. O sea, no debemos ir muy atrás. Todos los, considerando que están en este comunicado, son parte de los delitos que se han cometido. Entonces, la Fiscalía de la Nación tiene que actuar por oficio acá, porque ellos tienen conocimiento de lo que se ha
de lo que ha acontecido, y tenemos que inmediatamente poner las contrallaves para que esto no siga germinando, sino hace un tema esperado complicado. Demasiado, porque Evo Morales desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo se paseaba por aquí, comía ceviche muy rico, ¿no es cierto? Iba a los mejores restaurantes de Lima. Bien por él, que lo disfrute. De hecho, aquí se come muy rico, pero ¿acaso no se conocía de sus actividades políticas, ¿no? En organizaciones cocaleras, por ejemplo, no se conocía a Guillermo Bermejo, Guido Bellido, por ahí en esas actividades claramente con fines políticos? Bueno, claro, pero si los hemos visto en el mismo restaurante. Exacto. Estaban comiendo el mismo ceviche. Hemos esperado demasiado, tenía la protección de Pedro Castillo. Bueno, por supuesto, o sea, no se puede negar de que Pedro Castillo estaba enterado de todo lo que estaba pasando en el país. Ahora, de que la gente haya mirado de perfiles es otra cosa. Pero acá la participación de Castillo ha sido funesta para nuestro país. Entonces, no queda otra cosa más que continuar con esta profilaxis del sistema, y ahí están, comiendo su ceviche con su Inca Kola. Y ahí está el actor interno y ahí que está mencionaba usted. Uno de los actores internos. Exacto. Uno nada más, porque son varios, entre ellos Guillermo Bermejo también. Que está soportando a la persona que está queriendo fracturar el país. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Acá mirando de perfil otra vez? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cada actor tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿por quién debe ser liderado? Porque si bien es cierto, Dina Boluarte a través de la Cancillería está tomando algunas acciones, a través del Ministerio del Interior también, pero las instituciones deben tener un camino claro, y Dina Boluarte ha demostrado en las últimas semanas no tener el camino tan claro, ¿no es cierto? Toma decisiones que luego corrige o retrocede. Entonces, si ella no puede liderar, por ejemplo, la inteligencia en nuestro país, ¿no? Cambiando en momentos cruciales al jefe de la DINI, entonces, en cuanto a esto, ¿qué podemos esperar? ¿O le podría decir algo usted, exhortar algo a la Presidenta de la República? Definitivamente, la Presidenta de la República ha tomado algunas acciones que no han sido ni céleres ni adecuadas, y ha tenido que de una u otra manera retrotraerse o cambiarla. Pero tenemos que tener en claro que las instituciones tienen sus funciones claramente definidas, y las instituciones tienen que trabajar como tales, de manera tal de utilizarlas como herramientas para que la jefe del Estado pueda tomar las acciones que debe tomar. Bueno, o a lo mejor a Alberto Otárola, ¿no? Quien tiene un poco más de experiencia política. La situación que asume Dina no es fácil, y de hecho Otárola, jefe del gabinete ministerial, se pronuncia en vivo, ¿no? Nos trasladamos a la señal del Estado. Escuchemos. En esta localidad clave para el desarrollo del sur, el día de hoy más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto, y aproximadamente 2.000 de estas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y estas instalaciones, utilizando avellanas, armas hechizas y armas de doble carga, con doble carga de pólvora, generando una situación extrema en la que los datos de las instituciones a la hora en la que estamos haciendo este informe indican que se han producido muertes de ciudadanos y de compatriotas, muertes que por supuesto lamentamos, y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país, porque eso es lo que está sucediendo. Está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país. Aquellos asusadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia, y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la zonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado, en esta segunda convocatoria, han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional. En las próximas horas vamos a anunciar unas medidas importantes respecto a la seguridad pública. Lo que quiero decir es que hasta el momento se ha identificado el ingreso de más de 200 cústers y combis financiadas por dineros ilegales que han transportado desde diversas ciudades a personas violentas que, lo repito, han estado buscando este desenlace fatal que lamentamos todos los peruanos.
repito porque esto es muy importante que el país lo sepa, desde hace 4 días, como si estuviéramos en un escenario de guerra entre peruanos, y esto ha sido apreciado por toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, han tratado de tomar el aeropuerto, de evitar que los puneños se puedan desplazar y de afectar un activo crítico nacional tan importante como es el aeropuerto de Juliaca. Ello no ha ocurrido. La policía y las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, siguen controlando este activo crítico. Y frente a los lamentables sucesos y la pérdida de vidas humanas, por supuesto que como demócratas las lamentamos, hacemos un llamado nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que acompañen con los fiscales de prevención del delito, para que verifiquen en el lugar de los hechos no solamente estas lamentables muertes que afectan, por supuesto que sí, a todos los peruanos y nos conmueven, sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender la paz, la tranquilidad, la integridad de los 33 millones de peruanos que ven conmovidos y conmocionados cómo un grupo de elementos violentistas pretenden hacerse del poder. Y aquí yo lo voy a decir muy claro. Por supuesto que hay responsables. ¿Quién asusaba a la gente y a las agrupaciones a partir del 7 de enero? ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo. Ellos son los responsables y no nuestros policías, 75 policías heridos, muchos de ellos con estado de gravedad, y los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el Estado de Derecho. El gobierno va a ser firme. El proceso político y democrático va a continuar en el país. No vamos a cejar en el propósito de establecer o restablecer el orden interno, pero también, señores, vamos a proteger desde las fuerzas, desde el Estado y las fuerzas del orden, la seguridad, la vida y el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos. Hace poco hemos despejado una carretera de Ica a Lima, con un trabajo de inteligencia con la policía, y no vamos a cejar, lo digo, no vamos a cesar en las decisiones que estamos tomando. El gabinete está más unido que nunca. Estamos coordinando permanentemente con las instituciones diversas respecto a estos acontecimientos. Mañana va a ir una delegación de alto nivel del Ejecutivo a Puno, buscando diálogo, llevando medicinas. Por favor, permitan que lleguen las medicinas a Puno, porque la situación en este momento nos obliga a tener que tomar una serie de acciones de carácter humanitario para los heridos. Dicho esto, voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar al señor ministro del Interior, que va a dar mayores detalles sobre estos acontecimientos. En estos momentos, el ministro del Interior también dará cuenta de los hechos que se han registrado y las acciones que viene tomando la policía. Estamos acá en Lima, sino todo el Perú, como desde el día 4 se ha venido preparando, planificando todas estas acciones, con el intento de tomar el aeropuerto desde el día 4. Sin embargo,
La policía, conjuntamente con la Fuerza Armada, ha resguardado y en estricto respeto a los derechos humanos ha controlado las turbas. Esto se ha ido planificando y el día de hoy, desde las 4 de la mañana, vehículos trayendo pobladores de la zona sur de Puno hacia Puno y de la zona norte hacia Juliaca. En Puno llegaron a congregarse algo de 16.000 pobladores. Por supuesto, en una primera instancia, marchando pacíficamente a través de la ciudad. Juliaca igual, 9.000 pobladores, pero a mediodía la actitud ya fue diferente. Comenzaron a hostigar a las fuerzas del orden de tal manera que llegaron al conflicto a eso de las 15, 16 horas a un ápice de que de una forma u otra no se pudo controlar, usando bombardas, usando las avellanas con doble carga de pólvora, usando molotovs que hace imposible controlar la turba o el conflicto social de una manera correcta. Hay muertos que lamentar, por supuesto, todos lamentamos. No creo que haya una persona que no lamente la muerte de un peruano. Sin embargo, se ha podido controlar el aeropuerto, no han conseguido el propósito que tenían de ingresar, pero la planificación sigue. Esperemos que reaccionen a través del mensaje que vamos a dar y paren en este hostigamiento. El propósito final de ellos es llegar a Calima. Pero como dice el señor Premier, tenemos que cortar esto porque ya es vandalismo. La policía y la Fuerza Armada usan los medios que nos da la Constitución. Hemos soportado 5 días tratando de mantener el diálogo o tratando de mantener la tolerancia y la calma que la profesión nos enseña. Pero eso no es suficiente. Estaban buscando un objetivo, pues ahí están. Compatriotas muertos, porque ese es el objetivo de ellos. Crear caos sobre el caos. El mensaje de siempre, yo viajé al sur, estuve en Puno, traté de entrevistarme con el gobernador, no lo conseguí. Por ahí alguien me sugirió, entrevístese con los líderes. Ya, por supuesto que lo hago. Tampoco. ¿Con quién podemos dialogar si no hay con quién? Nos cierran la puerta. El propósito de ellos es crear caos. En ese sentido, quiero terminar invocando a todos los pobladores de Puno, Cusco, de toda la zona sur, que ya terminemos con esto, porque no hacemos más que destruir nuestro país. Del Ejecutivo tenemos todas las intenciones de hacer las cosas bien, por favor. Queremos enmendar errores, pero si no lo permiten, ojalá reflexionen esta noche y mañana amanezcan con un clima de paz, que espero que así sea, para ya terminar estos conflictos y atender a las personas que sí necesitan ser atendidas por el Estado. Gente que desea trabajar y no lo hacen por temor, por coacción. Gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Transporte. Al ministro del Interior. Ahora es el turno de la ministra de Transporte, quien también dará detalles de los hechos ocurridos. Informar de el impacto y consecuencias que tienen estos actos sobre la libertad de trabajar y de desplazarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Muy bien, hemos escuchado parte de este mensaje a la nación con la participación de otros ministros. Vamos a regresar en breve. Se ha pronunciado el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Se ha pronunciado el ministro del Interior, Víctor Rojas. Se encuentra también en este mensaje Rosa Gutiérrez, ministra de Salud. Toma la palabra Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones. Está presente también el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. De
los puntos más importantes señalados por Alberto Otárola, ¿no?, en su presentación. Por ejemplo, pedir que la Fiscalía de Prevención del Delito participe también en la estrategia, en la intervención de las fuerzas del orden. Además, se anuncian nuevas medidas para resguardar la seguridad. Estas se darán a conocer en las próximas horas. Se va a enviar una comisión de alto nivel a Puno en busca de diálogo y me parece, desde el punto de vista político, lo que ha señalado Alberto Otárola es otorgarle responsabilidad a Pedro Castillo, recluido, recordemos, en Dinoes, ¿no?, como el responsable de azuzar a la gente desde inicios de este año y también desde Palacio de Gobierno. Ahora es importante que Dina Boluarte lo escuche, que escuche a su jefe de gabinete, porque Dina Boluarte nunca deslindó claramente de Pedro Castillo. Dijo no conocer las carpetas fiscales de su presidente, de quien además fue ministra 2 semanas antes del golpe de Estado. Deslinde Dina Boluarte, como claramente lo está haciendo Alberto Otárola. ¿También hay responsabilidad del gobierno? Claro que sí. Vamos a regresar para comentar este tema con el almirante Calixto Gianpietri. Antes nos vamos a una pausa. Si estás pensando en expandir tu empresa, te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1000 metros cuadrados, con entrega inmediata, y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2, I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.p. Hay golpes en la vida, yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Volvemos. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. MAC, Soluciones Inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. El Pozo Millonario llegó a más de 10 millones de soles y tú puedes ser el siguiente millonario. Recuerda que si el Pozo Millonario no revienta, habrá sí o sí un ganador que se llevará 50.000 soles. Más ganadores con Tinka. Juégala ya. Tinka, siempre hay un ganador. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Hay desmanes, hay revueltas, lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces, pues no es que nadie lo quiera, que uno sea un asesino. Inmediatamente después de Combaters. Entonces, el que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos del país es rojo, los dos, un militar y un policía. Cosas increíbles. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Los mejores consejos de moda y lo nuevo en tendencia. Y como siempre, también tenemos los últimos tips en belleza. Una mirada distinta
Hola a los chismes más picantes de la farándula. Eso y mucho más, solo aquí. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 5:15, solo por Willax. Hoy puedo conquistar. Tenemos un programa muy especial, con información variada para usted y para toda su familia. El consultorio llegó a tu casa. Consejos. Y esas emergencias tienen que tener un manejo y es lo que vamos a tratar de explicarle. Especialistas. Tenemos que definitivamente el último tip sería acudir a un centro especializado. Rutinas y todo lo que necesitas saber de medicina. De lunes a viernes a las 10. El Doctor Borda. Solo por Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esa gran oportunidad. MAC vende porque sabe. Sus comentarios sobre lo escuchado, almirante Calizo Yampietri. Bueno, hemos visto que estamos en una situación relativamente complicada. Yo le haría aquí un llamamiento a la Presidenta de la República. Ella tiene que entender de que nosotros tenemos que, de una u otra manera, sostener la democracia en este país. Y la democracia no se va a sostener si ella sigue navegando en un submarino a media agua y no se decide si va a ir a superficie o se va a ir hacia el fondo. El país no puede quedarse así. La señora Dina Boluarte no puede dudar, porque la Fuerza Armada no va a dudar en hacer lo que tiene que hacer. En este momento, la Fuerza Armada tiene que tener el respaldo político. El primer ministro ha dicho que se van a tomar acciones más drásticas a partir del día de mañana. Esperemos que esas acciones drásticas vengan con el soporte que tiene que tener la Fuerza Armada para que pueda actuar en apoyo a nuestra Policía Nacional, siempre dentro del marco irrestricto de los derechos humanos. Pero Dina no puede dudar, porque si Dina duda, el Perú se va a hundir y ella va a ser la primera que se va a ir al fondo. Hay quienes dicen que el costo político se debe asumir ahora, que es el momento para empezar a ver renuncias. ¿Usted está en la misma línea? Bueno, cualquier acción que tome un político tiene un costo político, pero si nosotros vamos a dejar de accionar porque tenemos miedo del costo político que va a involucrar la decisión que vamos a tomar, entonces ¿para qué estamos en ese puesto? Entonces, cualquier puesto en el Ejecutivo tiene per se un componente político y un costo político que tiene que asumir el político, si no, de lo contrario, está en el lugar equivocado. Bueno, Alberto Otárola ha señalado que estas medidas para la seguridad no se van a anunciar mañana, sino en las próximas horas. Quiere decir que tenemos todavía una noche larga o en la madrugada ya de mañana se podría conocer esas medidas o si ya la comisión de alto nivel llega a Puno. Las condiciones son difíciles, cualquier cosa puede pasar, esta llegada se puede suspender. De hecho, Defensoría anunciaba minutos antes nada más del mensaje a la Nación la cifra de 17 fallecidos. Y además Alberto Otárola ha señalado que cústers, combis llegan con personas y que estas estarían financiadas, imaginamos con información de inteligencia, por ilícitos, ¿no? Por fondos ilícitos, por dinero ilícito, del narcotráfico, de la tala, de lo que hemos venido conversando. ¿Qué hacer? Porque además las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen miedo de intervenir por las consecuencias legales que pueden pesar sobre ellos. ¿Qué hacemos? Bueno, es que es fácil decir, el día de mañana vamos a amanecer con otras medidas y estas medidas van a ser más restrictivas o más enérgicas, pero estas medidas, como lo dije anteriormente, tienen que venir acompañadas de la decisión política y la decisión política va más allá de solamente una decisión política, sino que tiene que tener el soporte legal que pueda hacer que se viabilicen todas las acciones que se va a tomar. Y las Fuerzas Armadas tienen que tener claro cuáles van a ser sus reglas de enfrentamiento, porque lo que estamos viendo en este momento, y el mismo primer ministro lo ha dicho, es una guerra interna, es un conflicto de baja intensidad, se denomina así, de cuarta generación. Es un conflicto que está siendo alimentado por mucha información y desinformación por los medios de prensa
alternativos. También los locales, lo conversábamos con el productor, con Fabricio Escajadillo, ¿no? Los medios de comunicación local utilizan también las muertes para generar no solamente zozobra, sino división, odio, e incentivar la violencia a través de una orquestación del mensaje. No todos, por supuesto, no todos los medios locales, pero sí medios amigos de Pedro Castillo, quienes recibieron financiamiento, aquellos que se reunieron con el presidente, ¿no? Y que tenían además la hora del maestro, ¿no? Hablaba ahí Pedro Castillo durante la campaña. Claro, sus palabras finales, por favor. Esos fueron los medios que nosotros identificamos como medios alternativos, ¿no? Que le han hecho un daño profundo al país y que han sido, como usted dice, financiados por el gobierno. Pero es hora de que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y Dina no puede dudar. Bueno, Dina duda, al parecer, al sacar funcionarios del gobierno de Pedro Castillo en esta actual gestión. De eso vamos a conversar más adelante con Marta Moyano, congresista de Fuerza Popular, durante el programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora. Nos vamos a la pausa y regresamos. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Síganme. Con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Te llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Con Costamar, sigue viviendo tus vacaciones. Salidas confirmadas junto a Sky Airlines. Playas del Norte, desde $249 o 996 soles. Escápate a Cusco, desde $219 u 876 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Ayúdeme, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Renovamos nuestra página web, ahora con más información. Toda la actualidad en tiempo real. Y como siempre con nuestra señal en vivo. Ingresa a www.willax.p. 24 horas conectados con tan solo un clic. 2, 1, ¡vámonos! Ahora tus tardes son para divertirte, pero sobre todo para ganar. Ahí está el dado esperando quién tiene la suerte. Qué maravilla. 700 puntos. Tráfico en las góndolas del medio. Tienen 43 segundos. 3, 2, 1, va. ¡Vámonos! Ya lo saben, de lunes a viernes, inmediatamente después de Amor y Fuego, tu mejor compra. Tu mejor compra. De lunes a viernes a las 4:15. Inmediatamente después de Amor y Fuego. Solo por Willax. El personaje que conquistó miles de corazones. Pedrito Coral Tavera, colombiano, papá. Disfruta todas sus ocurrencias. El sello del escamoso está en que se vean las boticas de personalidad. Romances y su peculiar baile. Uy, esta es la mía. Pedro el Escamoso. De lunes a viernes a las 11. Solo por Willax.
Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad de Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado en Lima. Estarán en el Sus Hotel de San Isidro, Salón Inca 3, a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes 16 al jueves 19 de enero, para asistir a tu inversión inmobiliaria en Panamá con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado. Recuerda que los cupos son limitados. Nos encontramos ahora con la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano. Sus primeras impresiones, congresista, luego del mensaje de Alberto Otárola. Bueno, primero felicitar desde mi punto de vista personal la firmeza con la que él ha dado un mensaje el día de hoy y los ministros al costado. No solo la firmeza de defender la democracia, porque ha dicho que no van a dejar de hacerlo, sino también la información de los otros ministros que tiene que ver con la situación. Ministra de Salud, no puede ser que un niño que haya muerto recién nacido producto del bloqueo. De la vía. Hay información de la ministra de Transporte y información del ministro del Interior, que además ha estado constantemente en el tema enfrentando y viajando, ¿no? Eso hay que saludarlo, porque hay que hacerlo. Cuando uno está en política, tiene que tener la hidalguía en algún momento de saludar, de hacer respetar y también de hacer algunas críticas, pedir cuentas también, pero es más fácil pedir cuentas y hacer críticas que tomar decisiones. Eso es más fácil, ¿no? Yo, por eso el mensaje de hoy día lo saludo, ha sido firme, contundente y que esperemos podamos seguir trabajando, ¿no? Yo tengo... hemos escuchado del ministro del Interior hace un momentito decir que había gente que ha estado tirando algunas bombardas, hechizas, y hay policías también heridos. O sea, la situación en realidad es grave, ¿no? Y es grave y es difícil, pero hay que tener en cuenta algo, hay que tener en cuenta qué cosa, hay que diferenciar la paja del grano. Hay gente que efectivamente cree que tiene que hacer su protesta, que para mí puede ser legítima, defiendo la protesta pacífica, legítima y legal en algún momento. Pero ya esto se está saliendo de las manos, está desbordando. Por supuesto, hay mucha gente que está aprovechando esta protesta o esta queja. Por favor, ¿no? O sea, aquí nadie me va a quitar de mi cabeza que aquí está interviniendo Movadef. Y que aquí hay el aprovechamiento de la construcción de lo que han querido hacer durante más de 20 años. Que además no se trata de una opinión, se trata de evidencia. O sea, los medios de comunicación hemos realizado investigaciones y que han determinado la relación del Movadef con estas manifestaciones. La camarada Cusi paga a Susa y eso ha sido revelado en un informe. Una cosa que hay que quedar clarísimo: el dirigente popular, el dirigente de base puede bloquear carreteras, claro, puede ser una medida fuerte, pero no quema vehículos, ambulancias, no tira piedras a ambulancias. Eso no, imposible, no lo puede hacer. Así que hay que separar, repito, la paja del grano. Y aquí hay mucha paja, ¿no? Que es lo que están haciendo en estas supuestas protestas, aprovechando para llegar pues a lo que quieren: Asamblea Constituyente, cierren el Congreso y que liberen a Castillo. ¿No le parece, congresista Moyano, que Alberto Otárola señala como principal responsable a Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno cuando dio el golpe de Estado, en prisión, con sus cartitas, con sus pronunciamientos, con sus tweets? Pero Dina Boluarte, al parecer, no tiene el escenario muy claro, no quiere deslindar totalmente con Pedro Castillo. Recuerdo usted la entrevista con Milagros Leiva. Bueno, pero tienes que entender algo también, Judy. O sea, la cosa no es un milagro, ¿no? La señora Dina ha sido parte del ejecutivo de la lista del señor Castillo. Totalmente. Sin embargo, ella ha tenido que asumir un mandato constitucional y que creo que por lo menos algo que tiene que ser, digamos, en defensa de ella, ¿no? Es que ha armado un gabinete con el señor Otárola y que es un gabinete que se está poniendo los pantalones, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Y a partir de ahora, nosotros, por lo menos los que creemos en la defensa de la democracia, nosotros tenemos que
por lo menos empezar a respaldar ciertas actitudes o por lo menos ciertas decisiones. No quiere decir que nosotros vamos a taparnos la boquita y que siga pasando nomás las cosas, no. También hay que pedir información, porque si se nos dice que la policía no está usando ninguna arma letal, entonces, ¿cómo están los muertos? ¿Cómo hay muertos? También vamos a tener que preguntar. Porque esto tampoco puede pasar así nomás por agua tibia. Nos tiene que informar por qué hay muertos, de dónde vienen las balas. Supongo que inteligencia debe tener información de dónde vienen las balas, ¿no? Porque lo otro más despreciable para mí es que se usen a los muertos y que mucha gente levante, esta gente del Movadef, que está financiado seguro por el narcotráfico o porque dicen de la minería ilegal, empiecen a usar los muertos para levantar sus protestas y sostenerla. Eso para mí es despreciable. Bueno, hablando de Dina Boluarte, que en los hechos ha colocado un gabinete que efectivamente, como dice la congresista Moyano, da muestra de tratar de intentar tomar el control y de deslindar, sí, con el gobierno de Pedro Castillo. Lo ha dicho claramente Alberto Tarola. No tenemos la percepción de que Dina Boluarte lo entienda así. Y de hecho una investigación el fin de semana, ampliada además por Combaters, da cuenta de aliados de Castillo en el gobierno. Dina Boluarte se dará cuenta que en el gobierno que ella hoy maneja hay gente que todavía responde a otros intereses. Hay funcionarios atornillados en esta gestión que vienen desde el gobierno de Pedro Castillo. Veamos la nota y lo comentamos con la congresista Moyano. Y como lo dije, este gobierno, este gabinete es un gabinete del diálogo, la paz y la meritocracia. Vamos a recuperar la meritocracia para la designación de los cargos públicos. El último 21 de diciembre, el premier Alberto Tarola aseguraba que convocarían a los mejores cuadros del sector público y que no volverían a cometer los mismos errores de Pedro Castillo, pero esas palabras no se condicen con la realidad. Y es que Combaters ha identificado a al menos 10 funcionarios del gobierno del expresidente golpista que siguen entornillados en sus puestos, pese a que muchos de ellos no cuentan con el perfil adecuado. Bueno, en relación a la mayoría de funcionarios de la era Castillo que permanecen, yo podría señalar que en primer lugar Dina Boluarte tiene dificultades para poder convocar a gente de talento a su gestión. Y en segundo lugar, es obvio que hay un cordón umbilical, sea a través de Vladimir Cerrón o del propio entorno de Pedro Castillo con la señora Dina Boluarte. Uno de esos funcionarios es el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, quien desde septiembre del 2021 se mantiene en el cargo a pesar de que su designación fue muy cuestionada por su falta de experiencia en el sector público. Es eso lo que hemos venido justamente cuestionando, advirtiendo al entonces presidente Pedro Castillo, de que se está reuniendo con gente impresentable. Hoy nuevamente a la presidenta Dina Boluarte, por favor, que designen funcionarios que sí van a haber Estado, que sí van a haber temas de interés país y no que estén buscando intereses de por medio. Deben ser inspectorados de los ministerios. Deberían salir ya, cuanto antes. En el sector salud también hay 4 joyitas que se aferran a su cargo. Uno de ellos es el actual presidente de salud, Aurelio Orellana Vicuña, quien, a pesar del golpe de Estado fallido por Pedro Castillo, no ha renunciado al cargo como señal de disconformidad. Otro cuestionado personaje que se mantiene en el directorio de salud es Mario Carguapoma Yance, expresidente de salud que registra varias denuncias, una de ellas por violencia familiar y sanciones por manejar en estado de ebriedad y causar un accidente. Es un tema familiar y que ha sido superado en el ámbito que corresponde y dentro de ese núcleo familiar esta situación. El tercer personaje que se mantiene en el directorio de salud es Juan Carlos Delgado, quien renunció a la jefatura de gabinete del MINSA luego de que lo acusaran de ser el instigador de la operación de Pitufeo que terminó con la salida del exministro de Salud, Jorge López.
El otro cuestionado es el médico, cirujano y militante de Perú Libre, Joel Candia Briceño, quien fue viceministro de Salud y desde diciembre del año pasado se desempeña como ejecutivo adjunto del Ministerio de Salud. Ella nunca ha sido enfática en separar a aquellas personas que trabajaron bajo la gestión de Castillo. Aún más, se cuidan muchísimo de hacer declaraciones que puedan señalar algún tipo de gran corrupción con el gobierno de su antecesor. Otro funcionario que está atornillado desde noviembre del año pasado en el Viceministerio de Transportes es el acérrimo defensor de Pedro Castillo, Virgilio Acuña Peralta. A él se le suma la presidenta del OCE, Ada Basulto, quien fue designada en el cargo por Aníbal Torres y Pedro Castillo. Otro que está pasando piola es el exministro de Interior, Dimitris Enmache, quien ahora ocupa el puesto de presidente de la empresa nacional de la coca, ENACO. Además, en el Ministerio de Cultura también hay dos funcionarios de Castillo que se mantienen en sus cargos. Por ejemplo, están la viceministra de Interculturalidad, Rosilda Junta Gaimaraes, y la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Yani Marile Gómez Guerrero. Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ambas no cuentan con el perfil adecuado. Deberían ser inspectorados todos aquellos que manejan como criterio la lucha de clases, los que manejan como criterio Asamblea Constituyente, cierren el Congreso y saquen a Castillo. ¿Qué decisión tomará el gobierno de Dina Boluarte con estos cuestionados funcionarios? ¿Los retirarán de sus cargos o se harán de la vista gorda? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, cuidado porque pueden existir topos en la gestión de Dina Boluarte. Me gustaría escuchar la opinión de la congresista Moyano, entendiendo también que pueden existir topos en el Congreso. Ya conocemos de al menos una veintena de niños, congresista Moyano, y me parece eso también aporta a, digamos, la caída en la popularidad del Congreso. Y entendemos que la popularidad del Congreso no es que vaya siempre cuesta arriba, pero eso no aporta también a esa molestia. Pero hay que diferenciar dos cosas. Claro, una cosa es topos en el Ejecutivo, que al final el Ejecutivo es una sola voluntad, un solo mando y todos acatan. Puede haber topos, efectivamente, sí en el Ejecutivo, o gente indigna que seguían a Castillo y no le importa y ahora quieren cuidar su puestito, pero que sí lo pueden sacar, ¿no? De buenas apreciaciones. En el caso del Congreso no, porque el Congreso son varias voluntades y no son topos, son congresistas que se conocen, quienes tienen una posición diferente del otro, ¿no? Topo es aquel que está oculto y que no sabemos quién es, pero en este caso incluso sale la información abierta. El Congreso siempre es un espacio en el que nunca va a ser, digamos, popular, se dice, ¿no? No es popular siempre, pero es una suerte medio rara, que hasta ahora no termino de entender, que si bien es cierto, no es popular, le echan la culpa de todo al Congreso. Todo llega al Congreso para solucionar. Ojo, el Congreso lo soluciona en estos casos políticos, todo, porque está a cargo del Congreso, pero también la gente cuando protesta y quiere algo, alza de sueldos, etcétera, va al Congreso, ¿no? O sea, va al Congreso, hace marchas, busca al Congreso o en vez de ir a buscar al Ejecutivo. Eso tiene una interpretación, que es, allí está la representación real del Perú, de los votantes del 100%. Eso es lo que tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Bueno, también hay una clara orquestación, ¿no? Pedro Castillo realizaba consejos descentralizados para decir que el Congreso, como le decía Vizcarra, ¿no? Es obstruccionista. Claro, porque tenía un objetivo, recuerda, ellos cumplen un objetivo. Tienes que desprestigiar la institución, que es tu objetivo, cerrarlo, acabar con ello, porque ¿cuál es el objetivo de ellos? Es Asamblea Constituyente. Eso es lo que quieren cumplir. Eso es dentro de su agenda. Entonces es importante para ellos ir a todo el país y tratar de desprestigiar al Congreso. Felizmente tenemos un Congreso que se está parando firme, ¿no? Bueno, Perú Libre, de hecho se esperaba la presentación de Alberto Tarola ante el Congreso, ¿no? En las próximas horas ya. Se espera. Se espera. Perú Libre ha dicho que no le va a dar la confianza. Bueno, el Perú Libre lo ha dicho desde el inicio. Desde el inicio. Obviamente después, porque es del partido de Castillo, hay otras bancadas que también han señalado que no le van a dar el voto de confianza. Las bancadas allegadas a Castillo, evidentemente, y que siempre lo han defendido y lo han blindado. Pero con esto va a ser complicada también su presentación. Podrían algunos ministros
ministros incluso ausentarse porque van a estar en el interior del país y demás. Entonces, sí va a ser un día complicado. Bueno, el Congreso en general está acostumbrado a situaciones complicadas, ¿no? En algunos casos no lo ha podido resolver y en otros casos sí. Y no ha podido afrontarlo y en otros casos sí. Mañana vendrá el Ejecutivo a pedir, a explicar también su política nacional, que creo debe ser, ojalá, concreta, y se verá lo del voto de confianza. Nosotros, desde la bancada, nuestra vocera será la que diga cuál es la decisión, pero vamos a tener que escuchar sobre todo al ministro del Interior, que es lo que yo estoy diciendo. El ministro del Interior tiene que informarnos cómo es que hay tantos muertos si la policía no está haciendo uso de armas letales, ¿no? Eso es importante que también tengamos que esclarecerlo ahí y que se tendrá que preguntar, efectivamente. De acuerdo. Ahora, el Congreso de la República además tiene otros retos importantísimos, ¿no? El tema del adelanto de elecciones no está zanjado y es lo que pide la gente, ¿no? Elecciones y ya, cierre el Congreso. No sé cómo piensan hacer las dos cosas. Bueno, hay que separar las cosas, porque una cosa es cierren el Congreso, no lo pide la población en general, lo está pidiendo, digamos, este sector que quiere en Asamblea Constituyente. Por supuesto. Que no es la mayoría. Por supuesto. ¿No? Y además, como le decía, no está zanjado el tema del adelanto de elecciones, pero se tiene que conversar, se tiene en algún momento que hablar de las reformas que son necesarias. ¿Cómo va a ser este Congreso? Bueno, el Congreso ha respondido muy bien ante todas las críticas y los pedidos y ante la situación nacional. Hemos decidido en primera legislatura recorte de mandato. Ojo, nosotros no votamos por adelanto de elecciones, sino recorte de mandato, que implica obviamente adelanto de elecciones, ¿no? Toca la segunda legislatura, que empieza en marzo. Y entonces ahí hay que también volver a someter en la segunda legislatura el voto, que esperemos sea así, tiene que haber los votos. ¿Usted está de acuerdo con el adelanto de elecciones? Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, y lo hemos dicho desde la bancada. Otros congresistas también de oposición, por ejemplo de Renovación Popular, lo ha dicho aquí en el set José Cueto, lo ha señalado el almirante Montoya, el congresista Muñante, son los nombres que recuerdo en este momento que se han mostrado en contra, consideran que deben ir hasta el 2026. Sí, pero también hay que tomar en cuenta, sí, ellos han dicho su posición, que me parece abierta y sincera, porque lo han dicho, así como nosotros hemos dicho no, vámonos en el 2023, ellos han dicho su posición, pero ellos han votado para apoyando, porque comprendo que entienden finalmente que había que tomar una decisión. Su propuesta final era la de 2024, que el presidente de la Comisión de Constitución accedió, ¿no? Porque había muchos que planteaban que no debe ser el 2023, sino debe ser el 2024. Así que creo que está tranquila la cosa. Ellos han dicho lo que piensan, me parece correcto que lo hagan así y que al final de cuentas hemos votado por el acuerdo de bancada hasta el 2024. Que el acuerdo de bancada finalmente se ponga por encima de las opiniones personales. El acuerdo de bancada no solamente por encima de opiniones personales, que eso es lo correcto, sino que los acuerdos de bancada se ponen a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso es lo que debe ser. Bueno, vamos a continuar con el tema, también vamos a hablar de lo que ha ocurrido hoy. Recordemos que se esperaba, ¿no?, la presentación de ideas y finalmente propuestas de solución desde el acuerdo nacional. Esto se ha suspendido claramente por la situación que se vive en Puno, en Juliaca, y con ese tema regresamos luego de la pausa. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe.
para los tradicionales, para los innovadores, para los que están a dieta y para los que quieren romperla, y para los frescos, para los que vienen en mancha y también para los que juegan solos en la cancha, para los engreídos, para los aventureros, para los conocedores, para los rebeldes, para los románticos. Mediterráneo para todos. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Su virginidad por ese par de tetas. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? 1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. ¿Me quiere ayudar? Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Solo por Willax. Combaters llega gracias a Irutoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Bueno, continuamos con la congresista Marta Moyano, congresista de Fuerza Popular. Nos quedaron pendientes algunos temas, sin embargo nos gustaría, si lo tenemos, ponemos el comunicado en este momento, si no, apenas lo tengamos listo, lo emitimos. Bueno, congresista, hoy día se estaba realizando el acuerdo nacional, el encuentro del acuerdo nacional. Defensoría del Pueblo, protesta social a las 9 de la noche, informa que se registra 17 personas fallecidas en Juliaca, 1 por hechos vinculados al bloqueo de las vías en Chucuito o Puno. Congresista, primero comentamos esto, la cifra se eleva cada minuto que pasa. Bueno, tenemos que seguir lamentándolo, ¿no? Porque no puede ser que sigamos dando datos de más muertos y que simplemente no esté ocurriendo nada con los que están provocando esto. Por eso es que va a tener que ser también un tema de conversación mañana y de pregunta al Ejecutivo. Pero también hay que tener en cuenta algo y llamar la atención a la Defensoría. Hay uno de sus trabajadores que captaron en un video, no sé si será no sé cómo les llaman ellos, una juntilla, algo así, estaba hablando de la Asamblea Constituyente y todo. Había un video ahí que estaban en un mensaje, pero es importante que nosotros tengamos que tener claramente qué está pasando, cómo es que aparecen muertos. Yo vuelvo a repetir, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿nos está engañando a la policía de que no están usando armas letales o hay armas letales de parte de otro lado? ¿No? Eso también hay que tener. Que no sería algo descabellado, recordemos que participan infiltrados, que también hay financiamiento de ilegales y demás. Por supuesto, es más, supongo que debe haber información de inteligencia de quiénes están financiando, por ejemplo, camionetas 4x4 que pasan. Las combis y camiones que acaban de anunciar ¿no? O sea, dime, ¿qué señor dueño de un camión podría prestar su camión para trasladar? Porque podría ¿qué es su herramienta de trabajo? No eso también hay que empezar a tener la información, ¿no? Congresista Moyano, el gobierno regional de Puno informa que se ha declarado duelo regional los días 10, 11 y 12 de enero del presente año debido a lo registrado hoy en la región Puno. Nos quedamos en el tema del acuerdo nacional. El acuerdo nacional, como ha dicho su titular, Max Hernández, una institución de instituciones.
realmente no se esperaba ni una solución ni nada. Él lo que señalaba esta noche es que debemos escucharnos y que luego de escucharnos podemos plantear vías de solución con todos a quienes se ha convocado, gobernadores regionales, partidos políticos y demás. ¿Cuál es su opinión de este encuentro que finalmente se suspendió? Bueno, voy a decir mi posición personal porque no puedo dejar de decirlo. Claro, claro. Yo no creo en esa institución, ¿no? Es en esa instancia. Primero porque surgió en el año de la época de Toledo, creo que fue 2001 o 2002, en la que crearon un acuerdo nacional que tenía un objetivo, que era contra un grupo político, ¿no? Y se dijo que ese acuerdo nacional se iba a estar conformado por quienes tienen representación o asiento en el Congreso. Bueno, ese grupo político, que es mi grupo político, tenía asiento en el Congreso y fuimos ninguneados. Pero más allá de eso, es que cuáles son las decisiones que el Acuerdo Nacional toma y cuáles son las capacidades para tomar decisiones y además ejercer algún nivel de acuerdo. ¿Cuáles son? ¿Cómo es que un acuerdo nacional o estas reuniones en las que se convoca partidos y a todo el mundo, cuál es el nivel y la capacidad en realidad que se tiene de diálogo y de toma de acuerdos? Y después de tomar acuerdos, ¿cuál es la capacidad que se tiene para ejecutarlos? ¿O vamos a sentarnos simplemente a hablar, un grupo de amigos o unos que no quieren al otro, se sienten en una mesa convocado por la presidenta, en este caso creo yo, y incluso increparse cosas, ¿no? Lo que necesita el Perú en estos momentos son tomas de decisiones. En este momento, toma de decisiones y respaldo a la institución. En este caso, respaldo a ese gabinete o respaldo al Congreso, aunque el Congreso está haciendo su esfuerzo, o respaldo a alguna institución que va a tomar la decisión. Eso es lo que yo lo veo así y no estoy de acuerdo. Bueno, siempre he cuestionado a esa instancia del Acuerdo Nacional. Me pregunto, el señor Max Hernández, ¿a quién representa? ¿No? ¿Alguna institución, alguna ONG, algún partido? O sea, ¿a quién? Eso también, para mí, la verdad es que no debería existir. Me estoy atreviendo a decirlo, aunque después pueda ser jalada a las orejas. O generar un titular por allí. Bueno, la congresista Moyano además siempre se ha caracterizado por decir sus opiniones personales, aclarando siempre para no hablar en nombre de la bancada. Bueno, el acuerdo nacional, esperemos en algún momento no logre esos acuerdos que tanto todos los peruanos esperamos, porque cuando usted señala la capacidad para poder escuchar, luego tomar acuerdos y luego implementarlos es importantísimo. Primero determinar la capacidad. Hoy día, si hubo el acuerdo nacional, una reunión del acuerdo nacional, ¿cuál fue el acuerdo que tomaron frente a la situación? Claro, Max Hernández decía, pero se ha suspendido y además el acuerdo nacional no es que te va a dar la solución, no es un espacio para escucharnos, no es un espacio para escucharnos. No, y para porque cuando uno convoca un acuerdo nacional es para tomar un acuerdo, ¿no? Para tomar un acuerdo, para tomar decisiones, pero ¿cuál es la capacidad de toma de decisiones de esa instancia? ¿Cuál? Si al final están integrados por partidos, está integrado por otras instituciones, se ha invitado a presidente de gobiernos regionales. ¿Cuál es el acuerdo que algunos han asistido y otros no, evidentemente, porque tienen que manejar la situación del país, ejecutar medidas? Hablando de la situación del país, según nuestro colega, el periodista Carlos Neira, un grupo importante de manifestantes ha rodeado la comisaría de Ilave en Puno. Señala que los policías, tenemos ese video, ¿no es cierto?, necesitan ayuda para mantener el control ciudadano. Repito, ha sido compartido este video. Si tiene audio lo podemos escuchar mientras yo describo. En los alrededores de la comisaría de Ilave en Puno. Además, manifestantes han incendiado las instalaciones de la Sanidad de la Policía Nacional de Juliaca. Ambos videos han sido publicados por nuestro colega Carlos Neira. Complicada situación, congresista Moyano. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada mañana? Ha quedado claro que al menos usted considera... Ahí está. Escuchemos, no hay problema. Bueno,
Es importante dar a conocer, estamos en vivo, por supuesto, pero mientras nos llegan los videos, la información, tenemos la responsabilidad de dar a conocer a nuestra audiencia lo que está sucediendo en el interior del país. Clara la posición de Marta Moyano de interrogar, de hacer una especie de interpelación a los ministros que van a asistir mañana. Es necesario que respondan, ¿no? Para saber realmente lo que está ocurriendo y por qué esta cifra de fallecidos. En los últimos años no se había registrado algo así, congresista. La situación es compleja. La situación es compleja y tenemos que aprender a entender cómo es que llegamos acá. Recuerda que tenemos más de 20 años de un trabajo de ese grupo de terrorista que empezó a hacer un trabajo de largo aliento y este es el resultado, ¿no? Lo que han pretendido es tomar el Estado, tomar el poder, usando el mecanismo democrático, por supuesto, y está en algunos espacios de tomas de decisiones, y lo que lamento es que eso, por ejemplo, de rodear una comisaría, no es actitud de ningún dirigente popular. Ningún dirigente, por eso es que lo separo. No puede ser que un dirigente agrario, un campesino, un secretario de organización vecinal quiera tomar una comisaría. Eso no es la actitud de un dirigente. Entonces hay que siempre señalar directamente. ¿Hay infiltrados en esta protesta? Por supuesto que los hay. ¿Están usando esta protesta legítima que tienen los pobladores? Claro que lo están usando. ¿Están queriendo lograr que el Ejecutivo retroceda y el Estado sea maniatado? Eso es lo que quieren lograr. Espero que no sea así, que el Ejecutivo siga firme. Estaremos atentos mañana en el Congreso. Muchísimas gracias. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Hola, bienvenidos a Lo Caviar. A mí siempre me ha molestado el doble rasero, la hipocresía, me parece asquerosa que tenemos en nuestra izquierda, particularmente en los MOME y la República. Hablas de los MOME, pero es verdad, pues me dicen por qué hablas de los MOME, pues son los peorcitos, pues ¿qué quieren que les diga? Miren, cuando es en Brasil la insurrección, sí son terrucos, son terroristas, ahí sí son terroristas. Cuando es en Perú, los vándalos, estos queman aeropuertos, esas cosas, los están terruqueando. No los terruqueen, los ofenden pues los terruquean. El doble rasero es impresionante, ¿no? Y Vázquez Kunze también ahí lo dice muy bien. Cuando pasan estas cosas en Brasil, denle con todo, golpe de Estado. Cuando sucede aquí, no criminalicen la protesta. No los toquen ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, pues esa caricatura, el asqueroso de Carlín, Carlos Tobar, ahí que apoyando pues la sublevación, que los policías no los toquen, ¿no? O Jorge Bruce, psicoanalista que escribe que más caviarazo no puede ser, también, o sea, la policía peruana es sudafricana, le dispara a estos manifestantes, pues son indígenas, eso dice él, y que la mayor parte de muertos en la época del terrorismo fueron quechuas pobres. Claro, pues, si fue en la sierra, ¿qué cosa querías que mueran vikingos? ¿Qué cosa que eran africanos? Evidentemente, si el teatro de operaciones es la sierra, los que van a morir son indígenas, pues. No es porque haya sido adrede, anda reclama el Sendero Luminoso en todo caso. Pero hay que tener un poquito de sindéresis, ¿no? No ser tan, ya casi lindando con la estupidez, ¿no? Echaron, gracias a Dios, por fin, ya echaron a Rodríguez Cuadros y a Forsyth. Seguramente se acomodarán de nuevo. Rodríguez Cuadros es bien amigo de Dina Boluarte, ha costado que lo saque. Miren cuánto ganaban estos dos. Forsyth ganaba 85.000 soles al mes, $22.000. ¿Ah? De tus impuestos, de mis impuestos. Rodríguez Cuadros, 80.000 soles al mes, $21.000. Yo creo que un embajador debe ganar $15.000. Sí, tampoco soy demagogo. Maurto en Madrid gana aquí 16.500 más o menos. Yo creo que 15.000, creo que no pagan impuesto a la renta incluso, pero yo creo que 15.000, sí, lo entiendo, capitales son caras, no hay que ser demagogo tampoco, están representando al país, cuando regresan a Lima ganan muy poco,
Sí, tampoco caigo en la tontería. Pero miren lo que le pagamos a estos dos galifardos. 22.000 y 21.000 a los guardaespaldas de Castillo. Eso ya es mucho. Miran que es Ginebra, que es Washington, pero es mucho dinero. Y hablando pues de otros asquerosos, Vargas Llosa. En el artículo que escribe el fin de semana, debe ser por la edad, pontifica, dice que él recomendó votar por Keiko. Sí, claro, y recomendaste votar por Humala en su momento, ¿no? Que puso a Xiaomi Lerner y un montón de rojos y nos tuvo así a todos asustados. Más de una vez yo le dije a Alvarito y a Mario, ¿por qué no traen su dinero al Perú y se quedan acá mientras dure Humala? Pues es bien fácil agarrar y picárselas con tu dinero afuera y de ahí decir que voten por la izquierda. Alvarito, ¿se acuerdan sus saltitos? Esos ridículos que hacía en la Plaza 2 de Mayo con Humala. Está la foto. Vargas Llosa. Tipo detestable, ¿no? Iglesias, hablando de gente detestable. Pablo Iglesias ha querido resucitar. Ha mandado ese Twitter apoyando a Castillo, fíjese. Ahí está Pablo Iglesias, el coleta, como le decían en España, ¿no? Y Verónica Mendoza, esto para cerrarlo, qué bueno eso que me han pasado ahí. ¿Y en cuántos partidos ha estado Verónica Mendoza? Qué poca vergüenza tiene, ¿no? Qué poca vergüenza tiene esta mujer. Es increíble la poca vergüenza que tiene. Y dejé esto de Juliaca para el cierre. Lamentable, una pena a los muertos. Espero que no sean más de estos 12 que reportan a este momento. Ahora, se veía venir. Se veía venir, estaban trayendo gente de afuera a Juliaca. Juliaca no es una ciudad fácil, es lo más cercano al Far West que tenemos en el Perú. Por ahí narcotráfico, se pasa muchísimo oro ilegal a Bolivia, por eso una de las principales exportaciones de Bolivia es oro, y es oro peruano. Llega el contrabando de la culebra, ¿no? La llamada culebra, desde Iquique a través de Bolivia. Hay una informalidad tremenda en Juliaca, una piratería tremenda. O sea, Juliaca siempre ha sido extremadamente informal, ¿no? Entonces, ha habido un ambiente que se ha envenenado desde hace días, ¿no? Evo Morales, ahí está su mano metida, radios incendiarias, curas rojos, como ese curita argentino que está circulando por las redes, mucho curita rojo hace años, antilimeñismo, pues fanático, nos echan la culpa de todo siempre a los limeños, demagogia procastillista, la mano del Modadef, gente que quería muertos, sí quieren muertos, pero para su marketing político macabro necesitan muertos, ¿no? Masas que han traído rurales, manipuladas. Los aymarás tampoco son fáciles, no son fáciles, he trabajado, no son fáciles los aymarás. Los cusqueños, los quechuas cusqueños son fáciles al lado de ellos. O sea, el aymara es una personalidad difícil. Ha habido toda esta estrategia de atacar aeropuertos, es una estrategia nueva, antes no la había, ahí te das cuenta que están los extremistas. Y no puedes asaltar un aeropuerto, pues. Claro, no puedes asaltar un aeropuerto. Si vas a asaltar un aeropuerto, tienes que saber que te lo estás jugando, porque el ejército y la policía no pueden permitir que un activo importante, un activo público tan importante, sea destruido. Punto. Entonces, si vas a atacar un aeropuerto, te la estás jugando, pues va a correr bala tarde o temprano, porque te la estás jugando. Eso tienen que entender los niñatos caviares de Lima, tienen que entender los coleguitas que siempre quieren quedar bien, los opinólogos políticamente correctos, a ver que vayan y le quemen su casa a Mome, a ver qué dice, pues tienen que entender eso la República también. Y no digan estupideces, pues, como Jorge Bruce hoy en la República diciendo que los soldados mestizos e indios están disparando contra manifestantes mestizos e indios e indígenas porque son racistas o alguna estupidez de esas o porque son clasistas. O sea, no es eso, pues, no es eso. O que ¿por qué mueren indígenas? Claro, estamos en la sierra, pues, ¿qué van a morir? No van a morir suecos, no van a morir chinos. La población es indígena y mestiza, lamentablemente, donde se están dando estos lamentables sucesos. Entonces, un poquito de sindéresis, pues. Y ojalá que estas cosas se arreglen. Lo dejo.